Sí, un saludo tengan todos. Yo soy Fansuneo y este es tu canal de YouTube. Aquí te lo presento. Me puedes seguir en las redes sociales como Fansuneo, en mi canal de YouTube. También me puedes buscar en Twitter, que es donde estoy más activo. Aquí con el mismo nombre, Fansuneo, y me pueden encontrar como @Sergio Huerta. Hoy les quiero comentar un tema que vi en la internet que me causó mucha molestia y mucho desencanto porque soy de la ciudad en cuestión, soy de Trinidad, Cuba. Y me mandan un tweet que quiero mostrárselos ahora mismo. Me mandan este tweet que se los voy a enseñar y quiero que lo analicemos juntos. Aquí está el tweet en cuestión. Va a salir ahora en pantalla. Aquí está. Dice, según esta historia, ¿por qué Gastronomía Trinidad autoriza a comedor de la familia Parque Bar, Bodega Trinitaria y demás a vender esto llamándole caldocín al precio de 21 CUP, ¿sí? 21 pesos cubanos? ¿No ven que están abusando del pueblo y enriqueciendo a los administradores? ¿Dónde están los inspectores? Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta esa. La cuestión está en la siguiente. Si alguno de ustedes estuvo en el preuniversitario, recuerdan los pre-internados que aquí en Canadá fueron prohibidos, muy escandalosos por el maltrato hacia los indígenas o la primera nación, como se llama también. Bueno, eso que ven ahí, esa foto que ven ahí, es casi la misma o peor que la comida que nos daban a nosotros como estudiantes en el pre-universitario Renan Turiño. Los trinitarios tendrán muy buenos y muy malas memorias, sobre todo a la hora de la comida. Lo interesante de esto es que estos lugares, la bodeguita trinitaria, el parque bar, son instituciones del gobierno que pertenecen a comercio interior, que siempre han tenido muy mala calidad en la comida. Y ahora mira, salen con esta historia ofreciéndolo como si fuera lo mejor de lo mejor a 21 CUP. Ahí podemos ver una mazorca de maíz picada en 4 pedazos, 3 pedazos de calabaza y lo que parece ser fufú de plátano burro o plátano macho, como se le conoce en otros lugares. Esto para mí es vergonzoso, vergonzoso. Y entonces yo me tomé el trabajo de hacer un tweet de esta imagen preguntándole a Diasca, que es mi socio. Yo todos los tweets que hago van dedicados a Diasca, ¿sabes? El que no tiene casa, el ya tú sabes, el sin casa. Y aquí está lo que le escribí. Diasca, ¿desde cuándo la comida asquerosa del pre-Renan Turiño se llama caldocín? Asco. Cómansela ustedes, comunistas de bla 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 bla. Realmente es vergonzoso. Porque esto perfectamente se lo podían haber dado gratis a muchas familias que no tienen recursos porque se han quedado sin trabajo por cuestiones de la pandemia. En cualquier lado del mundo se hace así. Ese tipo de comida, esa basofia, esa cosa innombrable, eso no se debería vender. Eso debería ofrecérselo gratis, debería ser un servicio público gratis para todos. Porque Trinidad es un polo turístico, supuestamente puede darse el lujo de comprar esa materia prima y ofrecérsela al pueblo en la canasta básica. O, mejor aún, ofrecérsela así en un plato, en un comedor público, de forma gratuita, para las personas que realmente lo necesitan.
conociendo al trinitario como lo conozco, sabrá aceptar esa opción y no se aprovechará. El cubano no, el trinitario sobre todo, que es lo que más conozco, no es de aprovecharse de ese tipo de situaciones. Cuando tú le ofreces esa comida a alguien gratis que realmente lo necesite, el trinitario lo acepta, lo deja pasar, y si no lo necesita, no lo utiliza. Entonces, la cuestión está, realmente esta comida de preuniversitario, que por lo que veo no lleva ningún tipo de condimento, porque una mazorca de maíz hervida no lleva condimento, una calabaza hervida no lleva condimento, y un fufu de plátano tampoco. Ahí lo más que se han gastado será, no sé, al precio actual, a la inflación actual que hay en el país, y sobre todo en mi ciudad. Lo más que se habrán gastado será 10 pesos, a lo más. Una mazorca de maíz no puede costar 5 pesos. Un plátano burro no puede costar 5 pesos a precio del gobierno, por supuesto, a precio del Estado. El Estado después lo infla y lo revende carísimo en lo que le llaman en Trinidad el karaoke, que es un agromercado que se hace el sábado y el domingo, donde las cosas van súper infladas para poder pagar el impuesto al gobierno súper inflado, más poder sobornar a los inspectores, que también obligan a inflar los productos. Pero ahí fácil, ese plato lo más que habrá será 10 pesos, 10.50, o incluso menos. Me atrevo a decir que entre 8 y 10.50. Entonces, esa es la comida que están vendiendo en esos lugares, que son los únicos autorizados, por supuesto, que son del gobierno. Porque ahora mismo, si abres una cafetería o abres un restaurante, enseguida te van a ir los inspectores, porque de dónde sacaste el producto, de dónde sacaste la materia prima. Los inspectores, que si la COVID, que si la sanidad, pero esa gente no, esa gente no los mira a nadie. Ellos es darle a vender. La razón por la que tienen que hacerlo así, porque tienen trabajadores que están en desuso, tienen trabajadores que están en paro, porque esos lugares no pueden abrir, son trabajadores del gobierno, y el gobierno no los puede desentender. El gobierno tiene que pagar, tiene que seguir pagándolo. Y bueno, ahí es donde está el problema de tenerlo todo controlado por el gobierno. Otro gallo cantaría si esos lugares fueran privados. El trabajo del gobierno sencillamente sería cobrar impuestos y controlar la sanidad. Punto. Los trabajadores serían privados, pagados por un privado, y estoy seguro que el lugar ofrecería muy buenas cosas. Está probado a ciencia cierta, sobre todo en Trinidad. Todo lo que toca el gobierno no funciona, deja de existir. Lo cambian, lo remodelan, lo reintegran, lo reordenan, lo reordenan, y sigue igual, por la razón que ya todos conocemos, que está muy bien explicada. El gobierno no incentiva, le paga el mismo salario y le da la opción al trabajador de poder robar lo que le dé la gana. Que es así. Así es como el gobierno se limpia más o menos las manos. Bueno, yo te pago la misma mierda, te dejo robar, pero cuando vea que quieres robar más de la cuenta, entonces ya tengo pruebas de que estás robando, y entonces te puedo meter preso. O te unes a la corrupción del centro de trabajo. Pero realmente esto que ustedes ven ahí es una vergüenza. Es una vergüenza de las peores. De las peores, de las peores, de las peores. Y a mí me da mucha pena que eso suceda en la ciudad que me acogió por 20 años. Realmente me duele, porque tengo todas mis amistades en esa ciudad, tengo mis hermanos de sangre en esa ciudad, y veo esto, y esto es lo que está público. Me llegan muchas más informaciones de mi amada Trinidad, que son vergüenza, que son realmente desagradables, y por una cuestión de moralidad personal,
y no las publico. Pero realmente estoy pensando en publicarlas un poco más, porque creo que esa sería la forma que yo tengo de ayudar a esa ciudad que me acogió por tantos años. Entonces, si ustedes quieren que yo realmente hable un poco más de Trinidad, sobre todo, que es la ciudad donde viví toda mi vida, a esos trinitarios que están alrededor del mundo, que les interesa saber cómo va Trinidad, bueno, pues me lo dejan en los comentarios, ¿ok? Me lo escriben en los comentarios si quieren saber más de Trinidad. Y ya que van a escribir en los comentarios, ya tú sabes, suscríbete, dame un like, comenta, dale a la campanita. Así yo me incentivo y así tengo más motivación de llevarles un poquito cada día, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, un resumen sobre las 9 de la noche. Voy a intentar estabilizar el canal a esa hora. Como pueden ver, detrás de mí tengo un reguero increíble. Yo trabajo en una escuela y soy padre de familia y este es el lugar de juego de mis hijos. Pero bueno, eso es parte de la decoración también. Bueno, ya lo saben, como lo dice ahí. Nombre de mi canal, Fanzoneo. Estoy haciendo un poco más en el playlist del opinante, que es esto que estoy haciendo. Tengo un playlist de videojuegos, tengo otros de ediciones que también me gustan. Pero quisiera enfocarme más un poco aquí, en Fanzoneo, el playlist El Opinante, que es el que más fuerza le voy a dar. Y así voy a intentar hacer un poco todas las noches, aunque sea 10 minutos, bien cortico, para que la gente dentro y fuera de la isla lo pueda consumir de una forma fácil, sin que sea muy aburrido. Ok, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, Fanzoneo, suscríbete, like, comenta, dale a la campanita y comparte, 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 comparte.